Dios les bendiga, hermanos, en esta hora. Agradecemos a Dios la oportunidad que nos da para estar reunidos a través de este medio y seguir pues aprendiendo de la palabra del Señor. Dios bendiga a todos los matrimonios que se toman este tiempo, que valoran esta oportunidad, este momento que Dios nos da. El Señor tiene pues muchas bendiciones para nuestro matrimonio, pero es importante que nosotros atendamos a su voz, a su palabra. Y Dios en sus planes ha tenido pues preparar estas enseñanzas para que pues cada uno pongamos atención con la ayuda del Señor. Dios les bendiga a todos, bienvenidos, y esperamos que se queden con nosotros en este tiempo, en este momento, para que nuestra vida sea edificada a través de la palabra del Señor. Para ello vamos a hacer una oración y a pedirle a Dios que Él esté con nosotros. Oramos. Dios y Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora te agradecemos, Señor, por la oportunidad que nos das de poder, Señor, unirnos con nuestros hermanos, con cada matrimonio, Señor, que se toma este tiempo, este momento para escuchar tu palabra, Señor. Cuánta necesidad hay en los matrimonios, Padre Celestial, pero tú nos das el consejo de tu palabra. Permite, Señor, que cada matrimonio sea edificado, sea bendecido, pues tú nos enseñas, tú nos hablas, tú nos adviertes a través de tu palabra, para que de esta manera podamos, Señor, hacer la parte que nos toca, Dios. Te rogamos que tomes cada vida, cada corazón, Señor. Bendice cada hermano, cada hermana, Señor, que está, Señor, atendiendo a este momento, Padre, que sea de meditar en tu palabra, Dios maravilloso. Los que en un tiempo diferido escucharán esta enseñanza, te rogamos también, Señor, que tu palabra, Señor, haga ese efecto en sus vidas, en el nombre de Jesús. Ven, Señor, a tomar control de este momento. Usa la vida de tus siervos, Señor, y en todo lo que se ha de llevar a cabo, sea tu nombre glorificado. Al saber, Señor, que tú lo haces, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Pues hemos orado, hermanos. Vamos a estar atentos a lo que continúa. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. No puedo solo, mi Señor, obedecer tu dulce voz, porque yo sé que débil soy. No puedo solo, mi Señor, pero yo quiero ver de tu gloria la eternidad. Quiero ser uno más de los que tengan de tu paz. Dame tu mano y fiel, por tu camino iré. Dame tu mano y fiel, por tu camino iré. Obedecerte, mi Señor, será en mi ser el grande honor. Dame más fe, dame tu luz, porque soy débil, mi Jesús. Pero yo quiero ver de tu gloria la eternidad. Quiero ser uno más de los que tengan de tu paz. Dame tu mano y fiel, por tu camino iré. Dame tu mano y fiel, por tu camino iré. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios.
Bendito sea su nombre, aleluya. Pero yo quiero ver de tu gloria la eternidad. Quiero ser uno más de los que tengan de tu paz. Dame tu mano infiel, por tu camino iré. Dame tu mano infiel, por tu camino iré. Gloria a Dios. Bueno, pues continuando, hermanos, con esta segunda lección que tenemos de matrimonios. Recuerden que estamos teniendo el tema de este mes, viven conforme al mundo. La lección que nos corresponde el día de hoy tiene como título, porque ellos aman la lujuria y la frivolidad. Cristo vive, gloria a Dios. Bueno, pues ya hemos orado a Dios, hermanos, hemos pedido su ayuda, su bendición, y quiero que lean conmigo la palabra de Dios. Tenemos un texto base que está en Primera de San Juan, capítulo 2, versículo 16. Usted puede ir por su Biblia para leerla con la ayuda del Señor. Gloria a Dios, Cristo vive. Dice Primera de San Juan 2:16, leo para ustedes. Ustedes me pueden seguir en su momento si están buscando la cita. Gloria a Dios. Pueden alabar el nombre de Cristo. Dice la palabra del Señor, Primera de San Juan 2:16, porque todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne y la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida, no es del Padre, mas es del mundo. Gloria a Dios. Bueno, pues ocupen su lugar con la ayuda del Señor. Vamos a estar atentos a este momento especial. Bueno, quiero iniciar mencionando, hermanos, que aquellos que ya en cuanto al matrimonio han hecho las cosas como Dios lo manda, como Dios lo ordena, pues indudablemente tuvieron que estar ya frente al altar y ahí hicieron votos de promesa delante de Dios, de la iglesia, que en ese momento estuvieron reunidos para atestiguar ese compromiso. Y se hizo una pregunta: ¿promete usted delante de Dios ser fiel, en este caso a su esposa, los varones o las hermanas a su esposo, ser fiel en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, hasta que la muerte los separe? Y todo mundo esperaba esa respuesta que usted dijo en el altar frente a Dios. Y usted dijo: sí, lo prometo con la ayuda de Dios. Bueno, hermanos, recordar es vivir. Algunos que así lo hicimos, decimos gloria a Dios, ese día fue muy especial, lo tengo muy presente. Sin embargo, algunos lo han olvidado. Ese voto, hermanos, lamentablemente lo han echado en tierra. Entonces, hoy vamos a considerar, hermanos, que aquellos que lamentablemente ya no han cumplido con ese voto son aquellos que se han descuidado y que viven conforme al mundo y que lamentablemente aman la lujuria y la frivolidad. Esto es algo terrible, hermanos. Entonces nosotros debemos de tener cuidado, pedirle a Dios que Él nos ayude, que el Señor nos guarde, hermanos, con la ayuda del Señor. Bueno, vamos a ver lo que es lujuria. La lujuria es un deseo incontrolable de tener relaciones sexuales. No se puede controlar. Esta persona está pensando, está solamente sobre esa actividad, tiene un desorden en sus deseos sexuales. También cuando hablamos de frivolidad, hablamos de algo que no tiene sustancia, algo que no tiene provecho. Entonces vemos que son dos cosas, hermanos, de las cuales usted y yo
debemos de tener mucho cuidado con la ayuda del Señor. Vamos a ver en los subtemas que tenemos, dice que número 1, una de esas cosas que la gente que ama la lujuria y la frivolidad es el deseo ilícito del sexo, o diciéndolo de otra manera, sexo ilícito. ¿Qué nos dice Gálatas capítulo 5, versículo 19? Bueno, pues leo para ustedes, dice de la siguiente manera: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, disolución. Hermanos, bueno, pues son 4 cosas de las cuales el apóstol San Pablo, hermanos, se enfocó en estos pecados sensuales relacionados con el sexo. Entonces, hermanos, cabe mencionar que el sexo no es malo. Las relaciones sexuales, hermanos, fueron dadas de parte, o son dadas de parte de Dios, pero todo se debe hacer, hermanos, de acuerdo al orden que Dios ha establecido. Pero el apóstol Pablo, hermanos, les decía, menciona estos 4 pecados que tienen que ver con el sexo ilícito, y uno de ellos es el adulterio. El adulterio, hermanos, usted sabe que es una relación sexual de una persona casada con otra que en este caso pues no es su pareja, no es su cónyuge. Entonces eso está reprobado a los ojos de Dios, y el apóstol Pablo, hermanos, hizo referencia a ese pecado como la obra de la carne, como una manifestación de un deseo carnal. Entonces gente que, hermanos, en su descuido y sin temor de Dios está practicando esta clase de cosas. Entonces también habla acerca de la fornicación, habla acerca de la inmundicia, todo aquello que es sucio, hermanos, todo aquello que es perverso. Y también habla de la disolución. La disolución también se relaciona, hermanos, o se le da un significado apuntando a la lascivia. Ajá. Entonces vemos que son cosas, hermanos, definitivamente que pues no son propias del pueblo de Dios, no deben ser permitidas por nosotros con la ayuda del Señor. ¿Y de qué forma nosotros vamos a tener control sobre todas esas cosas que están muchas veces lidiando el cristiano con su propia carne en cuanto a esto? Pues solamente con la ayuda de Dios, a través de su Espíritu Santo, sometiéndonos al Señor, hermanos, con la ayuda de Dios. También esto, hermanos, lo estamos mencionando en ambos sexos, es decir, tanto en los varones como en las mujeres. Lamentablemente el día de hoy, en el tiempo actual en el que estamos viviendo, hermanos, estamos viendo una sociedad que se ha corrompido, una sociedad depravada, y que estos pecados, hermanos, están a la vuelta de la esquina. Probablemente usted conoce gente que está metida en estas cosas, pero hay poder en la sangre de Cristo. Entonces, hermanos, cada uno de nosotros debemos de tener cuidado con la ayuda del Señor con todo esto. Incluso Jesús habló acerca del adulterio también, cuando Él dijo en Mateo 5:28, mas yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Se dice que el varón es más visual y la mujer es más sentimental. Es decir, el hombre se deja llevar por lo que mira, y entonces esto ha hecho que muchos hombres, aún estando dentro de la iglesia, hermanos, si no tienen una íntima comunión con Dios, si no tienen una vida espiritual firme en el Señor, lamentablemente, hermanos, empiezan a dar cavidad a estas cosas. Y entonces vemos que, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado con la ayuda del Señor. Entonces, cuando hablamos del sexo ilícito, es aquella relación que está prohibida. Si nosotros estamos casados, hermanos,
nos debemos totalmente a nuestra pareja. De igual forma, las mujeres a su esposo únicamente con la ayuda del Señor. Pues dice la palabra de Dios en Gálatas 5:19, para aquellos que cometen pecado de adulterio, de fornicación, cometen cosas sucias, cosas que están relacionadas con la lascivia y que están, hermanos, queriendo tener relaciones con personas que no son, en este caso, su pareja. La Biblia dice, Gálatas 5:19, si alguno violare el templo de Dios, ¿qué es nuestro cuerpo? Es templo de Dios. Y dice que el que violare el templo de Dios, Dios destruirá al tal, porque es templo de Dios, el cual sois vosotros. Está hablando, hermanos, a nosotros, matrimonios que conocemos a Dios, matrimonios que debemos de reflejar en nuestra conducta el temor de Dios, el conocimiento de ese Dios que es santo, 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 gloria a Dios. Lamentablemente, hermanos, hemos escuchado gente que practica estos pecados, pero, hermanos, pues sabemos que la Biblia también nos dice que la paga del pecado es muerte. Esos deseos de la carne sexuales, hermanos, no traen otra cosa más que muerte a las personas que lo practican. Vamos a ver lo que nos dice Romanos 1:21 al 32 con la ayuda del Señor. Leo para ustedes, dice la palabra del Señor de la siguiente manera, Romanos 1:21 al 32. Porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni dieron gracias, antes desvanecieron en sus discursos y el necio corazón de ellos fue entenebrecido. Nos damos cuenta que, hermanos, hay gente que puede decir que conoce a Dios, pero que con su vida, con su conducta, con sus acciones, no glorifican a Dios. Y ahí es donde usted y yo debemos de tener cuidado con lo que estamos haciendo o pretendiendo hacer con nuestro cuerpo. Dice que no dieron gracias, antes se desvanecieron en sus discursos y el necio corazón de ellos fue entenebrecido. No debemos ser necios. Mire, hay gente que dice, bueno, pues yo soy muy inteligente, yo sé lo que estoy haciendo, yo puedo andar con mi esposa, pero también por allá puedo tener un amor en secreto, o la mujer, ¿verdad? Aquí puedo estar con mi esposo y por allá yo puedo verme con otro hombre y nadie se da cuenta. No es así. Dios se da cuenta. Y también la verdad, tarde o temprano, va a salir a la luz. Entonces, no debe usted de pretender que todo lo sabe y que todo lo puede y que puede engañar a todo mundo, incluyendo a Dios. No es así. Cuando una persona actúa de esa manera es porque tiene un corazón necio, como el que dice aquí la palabra de Dios, y el necio corazón de ellos fue entenebrecido. Diciendo ser sabios se hicieron fatuos y trocaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible y de aves y de animales y de 4 pies y de serpientes, por lo cual también Dios los entregó a inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de suerte que contaminaron sus cuerpos entre sí mismos. Fíjese que hay gente que, hermanos, es tan necia que cuando se le habla la palabra de Dios, no es que la ignore, la sabe también, pero quieren andar en eso, hermanos, que tarde que temprano, pues el pecado, la paga del pecado, que es la muerte, les va a alcanzar. Y a veces escuchamos gente que dice, pero ¿por qué le pasa eso a esta persona? ¿Por qué le pasó aquello a esta persona? Pues son las consecuencias de su pecado, son las consecuencias de su apartamiento de Dios, son las consecuencias de su falta de temor de Dios. Sí se le dijo, sí se le advirtió, como Dios nos está hablando en esta hora, pero aún así él o ella quiso ir en pos de esas prácticas.
Por eso dice que Dios, hermanos, también los entregó, ¿verdad?, a esos deseos, hermanos. Y entonces las consecuencias los alcanzaron. Dice la palabra de Dios, ahí donde estábamos leyendo con la ayuda del Señor, gloria a Dios. Dice, leo para ustedes: por esto Dios los entregó a efectos vergonzosos, pues aún sus mujeres mudaron el natural uso en el uso que es contra naturaleza. Es necesario también recordar, hermanos, que para que no haya pecados como el adulterio, fornicación, inmundicia, disolución, pecados que son acerca del cuerpo, pecados sexuales o sexo ilícito, es necesario que aún en nuestra forma de vestir, nosotros, hermanos, lo hagamos con temor de Dios. Si hay una mujer que está vistiendo deshonestamente, como veíamos la enseñanza pasada, y utiliza vestuario deshonesto, ropa entallada, faldas cortas, a más de eso no tiene cuidado cómo se sienta, escotes, y cuando se agacha, pues las mujeres saben acerca de eso, está mostrando parte de su cuerpo que no debería mostrar. Y entonces, hermanos, cuando hacen eso, están incitando, están provocando a que gente sin temor de Dios mire eso y entonces venga con insinuaciones pues no propias, no limpias. Igual, ¿verdad?, los varones, hay hombres que hacen ejercicio y después llegan al templo y quieren usar sus playeritas, quieren lucir su cuerpo, pues se andan peinando, se andan arreglando para que las hermanas los vean, se ponen perfume y ya no le dicen lo vi cuando llegó o lo oí cuando llegó, no, le dicen ya lo olí cuando llegó. Y eso le gusta, ¿verdad? Y dices, bueno, pues qué bueno que se dan cuenta que uso un buen perfume y quiere que lo admiren. No, hermano, no, hermana. A quien nosotros debemos agradar primeramente es a Dios, y después de Dios solamente los varones a la esposa y las hermanas a su esposo con la ayuda de Dios. Entonces, hermanos, dice, pues aún sus mujeres mudaron el natural uso en el uso que es contra naturaleza, y del mismo modo también los hombres, dejando el uso natural de las mujeres, se encendieron en sus concupiscencias los unos con los otros, cometiendo cosas nefandas, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la recompensa que convino a su extravío. Y como a ellos no les pareció tener a Dios en su noticia, Dios los entregó a una mente depravada para hacer lo que no conviene, estando atestados de toda iniquidad, de fornicación, de malicia, de avaricia, de maldad, llenos de envidia, de homicidios, de contiendas, de engaños, de malignidades, murmuraciones, detractores, y sigue diciendo, hermanos, todo esto. Entonces vemos, hermanos, cómo la palabra de Dios nos habla de todas estas cosas, hermanos, y nos hace ver que usted y yo debemos de tener mucho cuidado, hermanos. Gente que ha dado puerta abierta a esa clase de prácticas, de pecados, se han corrompido de una manera terrible, hermanos. Han llegado a cometer cosas sucias, y cuando se dan cuenta, hermanos, han caído en lo más bajo. Dios tenga misericordia de esas personas. Pero si usted, hermano, gracias a Dios, no ha incurrido en nada de eso, hoy el Señor nos habla para que usted y yo seamos avisados y tengamos mucho cuidado, hermanos. Eso no es un juego. Con la ayuda de Dios debemos de considerarlo. Nos dice nuestra enseñanza que las tentaciones, hermanos, de la carne son fuertes, ciertamente, y causan muchos estragos, tantos que gente que ha dado puerta abierta a esas prácticas, sus familias, sus matrimonios, incluso sus negocios, y sobre todo, hermanos, su comunión con Dios. Muchos han tenido ministerios muy hermosos y todo eso ha sido fracturado por llevar a cabo esas prácticas. No hicieron cuenta de todo lo que perderían por un momento, entre comillas, de placer.
y entonces se dejaron llevar por los deseos de su carne, y lamentablemente cuando se dieron cuenta al cometer ese pecado, hermanos, sucedió como lo que pasó con Adán y Eva. Se sintieron desprotegidos. La presencia de Dios se apartó de ellos. Empezaron a experimentar un sentimiento de vacío, de tristeza y también de culpabilidad por lo que habían hecho. Ya no tuvieron la libertad de poder ir al templo, mucho menos de doblar sus rodillas y orar delante del Dios que es santo. Ya no, hermanos. Entonces se pierde más por menos. Le decía que si la tentación es fuerte, si usted está pasando por eso, hermano, dice la palabra de Dios que debemos resistir al diablo y de nosotros huirá. Pero también dice, someteos pues a Dios. Es decir, hermanos, usted y yo debemos orar más, ayunar, platique con su líder espiritual, expóngale la situación, lea la Biblia, siga escuchando la palabra de Dios, llénese del Señor. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 6, capítulo 6, versículo 9 al 11, gloria a Dios, dice: ¿no sabéis que los injustos no poseerán el reino de Dios? No erréis que ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los robadores heredarán el reino de Dios. Qué terrible, ¿verdad? Y esto erais algunos, damos gloria al que vive, tiempo pasado, mas ya sois lavados, mas ya sois santificados, mas ya sois justificados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo por el Espíritu de nuestro Dios. Alabado sea el que vive para siempre. Por eso, hermano, hermana, guárdese en el temor de Dios. Pídale cada día al Señor: Señor, ayúdame para no caer en la tentación. Gloria a Dios. Entonces vemos, hermanos, qué terrible que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de los cielos, no entrarán al reino de los cielos. Entonces, Dios tenga misericordia, el Señor está con nosotros y gloria a Dios que Él nos está hablando. Punto número 2, viven conforme al mundo porque ellos aman la lujuria y la frivolidad. ¿De qué forma lo manifiestan? A través, punto número 2, los ojos lujuriosos. San Mateo 5:28 le decía, dice la palabra de Dios: mas yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Solamente el mirarla, solamente el verla. Hay gente que su mirada, hermanos, no es una mirada pues donde se pueda ver la luz, el brillo de tener a Cristo en su corazón, sino que se le ve la maldad. Y hay gente que dice: ay, nada más se me quedó viendo y me dio miedo, no sé, tiene una mirada muy penetrante, muy fuerte. Algunos otros dicen: su mirada era muy triste. Pero qué terrible cuando también dicen: sus ojos reflejan lujuria. Es un hombre lujurioso. La miró a la jovencita, a la niña, a la mujer, de arriba a abajo. Y algunos dicen: creo que hasta la desnudó con la pura mirada. Pero le decía esto: ahora, en el tiempo actual, no solamente los varones, también ya hay mujeres que su mirada es llena de lujuria. Y que al mirar a esa persona, lo que está haciendo es permitir en su mente pensamientos sucios y en su corazón también sentimientos sucios, que incluso muchos de ellos están adulterando ya. Solamente de ver a esa persona están adulterando, están teniendo pensamientos sucios. Entonces, hermanos,
Nuestros ojos, lo que nosotros miramos, tiene mucho que ver. Porque lo que usted mire también afecta no solamente sus pensamientos, sino aún sus sentimientos. Y entonces, hermanos, nosotros debemos mirar como Cristo miraba. Nosotros, hermanos, debemos considerar que Jesús dijo: la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo fuere sincero, todo tu cuerpo será luminoso. Gloria a Dios. Hermanos, cuando hay un varón, cuando hay una mujer que sus ojos están puestos en la ley de Dios, en los mandamientos del Señor, su mirada, hermanos, va a reflejar compasión, va a reflejar amor de Dios, va a reflejar sinceridad, va a reflejar verdad. Y entonces, hermanos, vemos que puede haber perversidad en el pensamiento, en los sentimientos, cuando la persona permite que a través de sus ojos haya una forma de ver desordenada, en este caso ojos lujuriosos. Debemos de tener cuidado con esto, con la ayuda del Señor. Cristo vive, amén. ¿Cómo mira usted a las hermanas varón? ¿Cómo mira usted a las señoritas? Hay algunos que aún estando en la iglesia, llega la esposa y hasta sus acciones hacia su esposa ya no son como antes cuando eran jovencitos. ¿Por qué? Porque ahora ya su esposa, han pasado los años, se ha ido marchitando esa flor que a usted Dios le entregó. Y entonces entra una jovencita, está en la plenitud de la juventud. Entonces el varón, cuando llega la joven, se desvía su mirada y hasta siguen, ¿verdad? Allá la jovencita la siguen con la mirada hasta que se les pierde. Eso está reprobado delante de Dios. O resulta que la mujer, sin temor de Dios, está mirando para donde usted está, usted percibe que lo están viendo y usted voltea y hasta le hace ojitos y usted también le corresponde. Eso está reprobado delante de Dios. Y ese puede ser una puerta abierta para que resbale y caiga muy profundo. Así que, hermano, en el nombre de Jesús, arrepiéntase y tenga cuidado con eso. De igual forma, las damas, las mujeres también saben cuando hay un varón que le está viendo de una manera no propia, cuando hay un varón que se acerca con otras intenciones, también lo saben. Y más cuando esa mirada va acompañada con palabras: ah, hermana, qué bonita se ve usted ahora. Reprenda en el nombre de Jesús. No, dígale: ¿sabe qué? A mí no me ande hablando así, por favor. Soy una mujer casada. Gloria a Dios. Sí, hermanos. Mejor que se estorbe ese hombre, mejor que se moleste ese hombre y no Dios. Y no que vaya a suceder otra cosa. Así que con la ayuda del Señor, hermanos, a través de la mirada, hermanos, nosotros recibimos mucha información. Y esa información puede venir a través de lo que vemos en la calle, en el celular. Llega una hora en la que usted sabe que uno debe de tener cuidado con ese aparato, hermanos. Cada uno debemos ser responsables para que a cierta hora, hermanos, ese aparato ya no se use en ningún integrante de la familia, con la ayuda del Señor. Había un hermano que se había comprado una computadora porque sus hijos la ocupaban para la escuela, pero lo que él hizo fue poner la computadora en el pasillo donde todos pasaban durante el día y podían ver lo que su hijo estaba viendo. Pero esto no aplica solamente a los hijos, esto aplica a nosotros también, tanto los varones como las hermanas. Porque ahora ya no se ocupa la computadora solamente, ahora resulta que ya todos, cada uno tenemos el celular.
por necesidad, pero tenemos que ser responsables de qué es lo que estamos viendo en esos aparatos. A través de las computadoras hay gente que mira películas y que son películas no propias y que no tienen ningún contenido de provecho, son frivolidad solamente. Entonces, todo eso puede ocasionar un deseo desordenado. Puede empezar a provocar a través de lo que está mirando pensamientos desordenados. Y después ya cuando llega a la escuela, al trabajo, ya esas imágenes que vio ya están en su mente y entonces empieza a ver a los demás con lujuria. Dios tenga misericordia. Hay poder en la sangre de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Punto número 3, con la ayuda del Señor. Viven conforme al mundo porque ellos aman la lujuria y la frivolidad. La frivolidad. Salmos 53, 1 al 4 nos dice: dijo el necio en su corazón, no hay Dios. Corrompiéronse e hicieron abominable maldad. No hay quien haga bien, dicen ellos. El que es frívolo o el que practica la frivolidad es aquel que, hermanos, es orgulloso, está ciego espiritualmente, no se da cuenta de su condición, tanto que muchos de ellos llegan a decir, no hay Dios, hay que vivir la vida. Y cuando ellos dicen hay que vivir la vida, hablan del desorden que tiene que ver con su cuerpo, una vida de pecado, una vida de prácticas sucias. Y entonces dicen no hay Dios y se corrompen y hacen cosas abominables, dice la Biblia en el Salmo 53:1. No hay quien haga bien, dicen ellos. Usted no se alarme, no se preocupe por eso. ¿Quién no fornica? ¿Quién no adultera? ¿Quién no comete esos pecados, esas prácticas? Eso ya es común en el mundo. No se preocupen. Bueno, pues eso dicen ellos en su necio corazón. Sigue diciendo Salmo 53:2. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres. ¿Quién mira todo? Dios. ¿Quién no puede ser burlado? Dios. ¿Quién ha de juzgar a todos los seres humanos, a vivos y muertos? Dios. Desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres por ver si hay alguno entendido que busque a Dios. Dios, hermanos, mira a buenos y malos, pero Él busca a aquellos que deseen honrarlo. Dios busca a aquellos que deseen glorificarlo, exaltarlo con su vida, con su conducta, con sus acciones, con su matrimonio. Alabado sea el nombre del Señor. Que ese sea usted, hermano. Que Dios a usted lo esté viendo, hermana. Que Dios a usted lo esté viendo, varón, con la ayuda del Señor. Que Dios esté mirando su matrimonio con agrado. Gloria al Señor. Cada uno se había vuelto atrás, todo se había corrompido. No hay quien haga bien, no hay ni aún uno. ¿No tienen conocimiento todos esos que obran iniquidad? Que comen a mi pueblo como si comiesen pan, a Dios no han invocado. Todos aquellos, gente que estuvo un día también en el camino del Señor, en su descuido, hermanos, se han corrompido. Han ido en pos de esas cosas, pero muchos de ellos se arrepienten, hermanos. Conocí el caso de un joven que siempre le decían, ve al templo, mira, busca a Dios, es lo mejor. Y él, hermanos, tenía preparación intelectual, un buen trabajo, un buen sueldo. Y por esas cosas, y aparte pues tenía juventud, por esas cosas, hermanos, él no hacía caso a la invitación de buscar a Dios y entonces él creía que todo lo podía
y que se podía comer el mundo en un solo bocado y que él sabía todo y que él era muy inteligente y que todo lo que tenía era por él, no por Dios, como muchos piensan también, al tener un buen trabajo, un buen sueldo, una buena casa, un buen carro, cosas materiales, cosas pasajeras. Y entonces muchos piensan igual que este joven pensaba: ¿para qué busco a Dios? Lo tengo todo, no necesito a Dios. Pero hermanos, este jovencito también, al tenerlo todo, tenía la posibilidad de ir a lugares no propios, cometer pecados sexuales ilícitos, hasta que un día, hermanos, llegó al templo, y llegó al templo llorando, pero ahora ya no llegó como antes, orgulloso, prepotente. Ahora llegó, hermanos, humillado, temeroso, delgado, con su piel, hermanos, con una textura, estaba reseca. Y entonces él me dice: pastor, quiero buscar a Dios ahora sí, aún siendo un joven. Y entonces pues nosotros le dijimos: bienvenido, claro que sí, con la ayuda de Dios. Pero nosotros vimos, hermanos, un cambio total, una entrega que él quería tener para con Dios, sincera. Y entonces, hasta que un día él me confiesa y me dice: hermano, mire, la verdad es que usted recordará que a mí me invitaban al templo, yo no quería venir, y yo estaba en esa forma de pensar, en esa forma de sentir, en esa forma de ver la vida, no quería buscar a Dios. Pero sabe, hermano, me acaban de comunicar que he contraído una enfermedad, y esa enfermedad es de muerte. Dice: es por eso que ahora yo entiendo que si yo muero y yo no he entregado mi vida a Cristo y yo no he buscado a Dios como muchas veces me lo han dicho, yo sé que me voy a ir al infierno. Por eso, hermano, yo quiero que el tiempo que Dios me conceda, voy a buscarlo con todo mi corazón, y le pido a Dios que me perdone. Así fue, hermanos. No duró ni 6 meses cuando ese joven murió. ¿Por qué? Porque amó más el mundo, amó el practicar la lujuria y cosas frívolas. Hermano, tenga cuidado. El sexo ilícito no trae nada bueno. Los ojos lujuriosos, hermanos, son o pertenecen a aquellos que han perdido el temor de Dios y no han tenido cuidado de su comunión con Dios, y en su mente y en su corazón se está llenando de cosas sucias a través de esa mirada lujuriosa. Hoy el Señor, hermano, usted y a mí nos habla con el propósito de que usted tenga cuidado con estas prácticas. Si usted era de aquellos que decía: pues yo, nadie se da cuenta, pues sí, de los demás sí les tocó, les llegó la enfermedad de muerte, pero a mí no. Muchos han dicho eso, hermano. Mejor arrepiéntase en el nombre de Jesús. Mejor dele gracias a Dios que hoy el Señor nuevamente se está dirigiendo a usted. Sí, usted que está escuchando, el Señor le está haciendo ver que usted está a tiempo para que se vuelva de ese perverso camino. Usted está a tiempo para que usted, hermano, no toque esas cosas sucias y usted viva feliz con su esposa, si es varón, o la hermana con su esposo, con la ayuda del Señor. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Voy a orar a Dios y así somos despedidos. Que Dios les bendiga grandemente y compartan, hermanos, estos mensajes con la ayuda del Señor, y les esperamos para la próxima ocasión con la ayuda del Señor. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias, Señor, porque bueno eres y para siempre es tu misericordia. Señor, hemos considerado este mensaje, esta enseñanza, esta lección, Señor, basada en tu palabra. Bendito Dios, muchas gracias te damos, porque, Señor, a través de esta palabra, Señor, Señor, nos hablas con el propósito, Señor, de que seamos entendidos, de que seamos
sabios y que, Señor, nos evitemos muchos problemas, Señor, incluso destrucción o muerte. Bendito Dios, ten misericordia. Toma, Señor, a tus hijos, a tus hijas que escuchen esta palabra, Señor, que la retengan en su mente y en su corazón y que la lleven a la vía de la práctica, Dios. Cada uno, Señor, tenga cuidado, Señor, de su vida, de sus acciones, en el nombre de Jesús, que valore el matrimonio, Señor, que está teniendo, Señor, que ame a su esposa, si son los varones, y las mujeres que amen a su esposo, Señor, y que se honren unos a otros, y sobre todo, Señor, te honren a ti. Te damos gracias, Señor, ahora mientras distantes unos de otros, la gracia de Cristo, el amor de Dios el Padre, la comunión y participación con tu Santo y Divino Espíritu, sea con cada uno de los que alabamos tu nombre desde ahora y para siempre. Gracias. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Dios les guarde. Hasta luego.